En el video anterior hablábamos sobre el control primario. El control primario era ese control que nos mantenía el balance entre la generación y entre la carga. Pero encontrábamos que nos dejaba algunos problemas. Uno de esos problemas era que las frecuencias y las potencias de todos los generadores que participaban en el control primario quedaban corridas con respecto a la referencia, con respecto a lo que se había planeado antes. Entonces, eso era, pues primero bueno porque nos mantenía el control del sistema, pero es malo porque al quedar desviadas no están cumpliendo con lo que ya se había pactado antes. Segundo, es que tenemos el problema en que al quedar esos generadores desviados con respecto a la referencia que nosotros teníamos, los flujos de potencia entre áreas tampoco se van a cumplir. Entonces, el control primario es una buena solución para mantener la estabilidad del sistema, pero no nos cumple con las transacciones que nosotros tenemos que hacer de potencia. Entonces, ahí entra el control secundario. El control secundario lo que va a hacer es entrar a solucionar esos problemas que nosotros tenemos con respecto al control primario. Entonces, el control secundario se conoce como AGC o control automático de la generación, y lo que intenta hacer es, primero que todo, devolver el sistema a la frecuencia de referencia. Devolver todos los generadores que han participado en el AGC con sus estatismos, devolverlos a las frecuencias y a las potencias que deberían tener. Y aparte de todo, tenemos que garantizar los flujos de potencia programados. Eso se hace prácticamente con esto primero. Si garantizamos la frecuencia, entonces también vamos a garantizar los flujos. Pero pues ya vamos a ver que este control es mucho más robusto mirando esas transacciones de potencia. Entonces, primero que todo vamos a mirar dos sistemas, dos formas de mirar el AGC. Primero miremos el AGC para un sistema aislado. El AGC para un sistema aislado como tal, tenemos que es mucho más simple que un sistema ya que está interconectado. Primero, el AGC para el sistema aislado lo que hace es restaurar la frecuencia de referencia y no es necesario los flujos de potencia como tal. Los flujos de potencia entre áreas, porque es un sistema aislado, no hay áreas que estén interconectadas. Se añade una acción de control suplementaria sobre la frecuencia, y esta opción es mucho más lenta que el control primario. Primero, el control primario entra a solucionar el desbalance y ya después el control secundario responde mucho más lento. Y este es el esquema del control secundario. Bueno, aquí vemos que este sistemita que tenemos acá, pues es el modelo del generador. Vamos a modelar un sistema de un generador único. En este sistema de generador tenemos aquí el delta de frecuencias que sale, y entonces vemos que por aquí lo realimentamos con el estatismo. Recuerden que esta es la realimentación con el estatismo. Aquí está la potencia de referencia. Esto sería el regulador, el controlador que nosotros le vamos a colocar. Y aquí tenemos la turbina y esta sería la potencia que está inyectando. Entonces este sería como un modelo de una turbina que le está inyectando a un generador. Aquí estamos haciendo un generador equivalente. Este sería una señal de control para una turbina. Listo. Aquí vemos que también está el delta de PL de la potencia del sistema. Recuerde que esto es con respecto a la carga, la cual no varía con respecto a la frecuencia del sistema. Y vemos aquí una realimentación. Este de aquí es un control primario para un generador. Vemos acá el mismo control primario con esta realimentación que tenemos. Este es el control primario, el cual entraría acá. Pero miren que este generador que está acá arriba tiene regulación secundaria. ¿Cuál es la regulación secundaria? Es tan simple como una opción de control suplementaria o una opción de control integral que está acá. Entonces vemos que esta señal de referencia que está entrando acá, este delta de frecuencia, tiene este opción de control que es un integrador, y eso hace que se cumpla que todos los generadores regresen otra vez a la frecuencia de referencia que tenían cuadradas para cada uno de esos elementos. Eso es lo único que se necesita, una acción de control integral para que sea capaz de alimentar a este generador que tenemos. Es así de simple. Entonces vemos que los otros generadores, solo un generador de todo el sistema, puede ser el generador más importante de todo el sistema, es el que tenga solo este control secundario.
Con eso es más que suficiente para que todos sus otros generadores regresen a su referencia. Cuando cuadramos el primer generador, el generador más grande, lo cuadramos en su referencia, entonces estos otros también se van a estabilizar sobre sus referencias. Es así de simple. Ese es el control secundario visto simplemente para un sistema aislado. Ahora veamos, recuerden, ahí solo estamos resolviendo el primero de los problemas que nos presentaba el control primario. Los generadores quedan desfasados, quedan desviados con respecto a su frecuencia de referencia. Ahora vamos a mirar el sistema de dos áreas. En un sistema de dos áreas, en este caso nosotros tenemos un área acá y el otro área acá. Para eso tenemos que suplir unos flujos de potencia. Digamos que el área 1 tiene que mandarle una potencia determinada al área 2. Eso se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir esas potencias entre áreas. Si eso se tiene que cumplir, entonces, pues primero que todo nos toca pensar en un sistema de esta forma, donde vamos a tener un área determinada y acá otra área determinada. Este sería un equivalente para todos los generadores del área 1 y este sería un equivalente para todos los generadores de un área 2. Del cual vemos un control primario muy simple. Aquí sale el delta de frecuencia, el cual se realimenta con el estatismo de las máquinas en esta área. Llega hasta este punto y vemos lo cual está tomado en cuenta acá. Y aquí también vemos un control primario visto desde esta forma, donde aquí le cuadramos la frecuencia de referencia y llegamos hasta este punto para los generadores de esta área. Mire que lo único que estamos haciendo acá es derivar este término de posición angular, de la velocidad angular se deriva, y por ende tenemos aquí el delta del ángulo y este delta de ángulo acá. Esos delta de ángulos sería este delta de ángulo lo que tenemos aquí de esta máquina y este delta de ángulo que tendríamos de aquí de esta máquina. Esos dos delta de ángulos se restan. Recuerden que esta potencia depende mucho de la posición angular de estos dos. Entonces se restan. Aquí vemos que es delta 1 menos delta 2 y eso se multiplica por esta ganancia T sub 0. Y ese es el delta de potencia que se tiene que cumplir para estos flujos. Eso es lo único que se está ingresando acá. Pero ese controlador aún le falta un poco. Todavía este controlador aquí donde estamos realimentando, sería como una realimentación de tipo proporcional para este controlador, para realimentando las máquinas directamente con este elemento de acá. Pero aún le faltaría lo que va a ser el sistema de control secundario. Recuerden que el sistema de control secundario lo veíamos acá, que era el control integral. Ese control integral que nos hacía llevar esa potencia hasta el punto de referencia. Entonces, miren que nosotros vamos a tener, en este caso determinado para las dos áreas, esta sería el área 1 y esta sería el área 2, vamos a tener la realimentación del control primario con respecto a sus estatismos y vamos a tener un generador del sistema. Miren que este es un generador del sistema y este es otro generador del sistema. Los generadores más grandes o los que nosotros decidamos para participar en el control secundario, vamos a realimentar también a ese generador un estatismo determinado, porque obviamente debe tener ese generador control primario, entonces va a tener esta realimentación con control primario. Este también va a tener realimentación con control primario, que sería esta primera parte, pero miren que acá va a tener algo mucho más interesante. Se va a definir un ACE, que este es un error de control entre áreas. Ese es un error, se define un error de flujo de potencia entre las áreas. Entonces mire que el delta de potencias va a venir y se va a realimentar por acá a estos elementos. Ese controlador, creo que aquí está equivocado, aquí también es un menos, aquí debe tener un menos también. Y mire que es un controlador, primero que todo, de tipo proporcional, porque mire que ese delta de velocidad se multiplica por esa constante B, y aquí llega y se suma, y entra este control integral, por esta ganancia integral, el cual va a venir y va a realimentar a este sistema, y lo mismo por este lado de acá. Entonces mire que aquí estamos teniendo en cuenta las dos condiciones. La primera condición es que el delta de potencias, que el sistema alcance su referencia
que alcance la referencia determinada de las potencias. Primero, que se cumpla el control primario. Este control primario se cumple acá y se cumple por estos elementos. Segundo, que se cumpla el control secundario con respecto a frecuencia. ¿Cuál es el control secundario con respecto a frecuencia? Es este control que estamos viendo acá. Con respecto a la frecuencia del sistema, es este que estamos viendo acá, de tipo proporcional, que está llegando acá, de tipo proporcional, que está llevando los sistemas a cumplir con ese sistema de referencia como tal. Y nos falta que también se pueda llevar a los balances de potencia, se puedan llevar a estado estable. Entonces sería este punto de acá. Estos controladores de tipo integral y proporcional nos llevan a que los balances de potencia, los flujos de potencia entre las dos áreas se cumplan. Esta parte de acá abajo. Entonces, este es el sistema para dos áreas. Ya vemos que para 3, para 4, para 5 áreas, etcétera, se va a volver un sistema de control muy grande y muy complicado. Entonces hay que verlo de esta forma. El control secundario interconectado, entonces cada área tiene que hacer control de esos cambios en la potencia. Entonces esta sería el área de control. Vamos a tener una potencia inyectada con respecto a unos generadores que van a estar dispuestos para control secundario, y eso va a cumplir con un balance de potencia entre el resto de áreas de control. Es así de simple. Esa es como la forma donde como se ve el control primario y el control secundario. Esta es otra forma de verlo. Aquí se tendría acá, mire que vamos a tener, primero que todo, en el control secundario va a entrar este delta de frecuencias. Este va a ser un control, el control como tal, para mantener cada uno de sus generadores, para llevar cada uno de sus generadores en la frecuencia determinada con respecto a sus potencias. Y el segundo es el control con respecto al intercambio de potencias entre las áreas. Eso va a venir y se va a sumar acá, y vamos a tener un control proporcional integral, el cual va a ir y realimentar unas máquinas las cuales están dispuestas para hacer ese control secundario con respecto a unos factores de participación, pero pues es simplemente este es el controlador central que nosotros estamos viendo. Y gráficamente nosotros vamos a ver que cuando ocurre un fallo sobre la frecuencia de la red, va a ocurrir ese fallo que va a intentar primero regresar con respecto al balance o a la que las máquinas ya están girando. Va a intentar regresar, pero pues ya cuando la frecuencia decae mucho, entonces el control primario le toca empezar a funcionar. Pero entonces miren que él está intentando acá. Él está intentando regresar con el control primario, pero el control primario no es capaz, quedó desbalanceado con respecto a la frecuencia de referencia. Entonces el control secundario, por medio de su control integral, va a ir aumentando la potencia hasta llevarlas hasta banda muerta. Esa es la regulación secundaria, llevar otra vez el sistema hasta este punto de acá. Eso sería todo con respecto al control secundario, el cual es un control secundario muy simple. Se ve que es simplemente otro control proporcional integral, el cual desde un punto determinado va a llevar a nuestro sistema a la banda muerta. Y eso sería todo. Entonces, en el siguiente video vamos a hablar un poco del control terciario, y además, si nos queda algo de tiempo, vamos a hablar del último control que tendríamos, que es la instancia que no se quiere llegar en un sistema de potencia, que es el del lastre de carga. Eso sería todo y nos vemos en un próximo video, y hasta luego.